Pero Jauretche era un libro de cabecera para nosotros. Era un libro que leíamos en el barrio. No estudiábamos en la universidad Jauretche. Lo leíamos como leíamos en Martín Fierro, como leíamos tantos libros que son propios a nuestra idiosincrasia. Y son, en general, un modo de ejemplo, de guía para la ciudadanía, especialmente los jóvenes y muy especialmente diría para las clases dirigentes. No hay adecuados reemplazos de esa prosa criolla de tanto relieve que tenía don Arturo. No. El contenido de la obra de Jauretche, cuando uno la relee, no puede dejar de sonreír pensando en su manual de sonceras argentinas, ¿no? Él tiene en su libro que mencioné unas páginas al final donde dice, bueno, ahora lector siga usted. Me preguntan si hay algunas nuevas sonceras argentinas, si hay las últimas sonceras. Sí hay. Las sonceras son inagotables, como los chistes de Gallego, siempre surgen nuevas. Pero hoy se podría hablar de una soncera madre muy distinta, que es la de que estamos ya en el llamado primer mundo. Las que parió a todas, como diría Jauretche, para mí es la de que la Argentina forma parte del primer mundo. Argentina ya está en el primer mundo. Claro que estamos mal, pero vamos bien. Ha sucedido en los últimos tiempos, y se ha contado con la enorme colaboración del protagonista para esto, con que muchas personas se indignasen por la falta de cultura libresca del presidente de la Nación, del doctor Carlos Menem. Quiero decir, hace mucho tiempo tuvimos una generación, no hace tanto tiempo, una generación de gente que sabía mucho de libros, la generación del 80, señoritos que por supuesto jamás iban a cometer un traspié en eso. Creo que si algo debimos haber aprendido es que las personas que dirigen los destinos de una nación no necesitan necesariamente saber de libros. Ahí hay una soncera que no solo es grave sino perniciosa, porque cuando se dicen esas cosas como crítica, las otras quedan tapadas. No me pueden proscribir todo porque se está discutiendo si hay una reelección presidencial. Pero el hecho que no haya reelección no significa ninguna proscripción. Como dijo el presidente Menem, en la Argentina hay que desregular todo. La justicia es independiente. Las empresas argentinas no son competitivas por culpa del costo laboral. Si en este país no robamos durante 2 años, solucionamos el problema de la deuda externa. Investigaremos hasta las últimas consecuencias. Todo es cultura. La definición clásica de cultura dice que cultura es la ciencia, la filosofía y el arte de una comunidad. Se añade otra definición que sería la antropológica, según la cual cultura es finalmente cualquier gesto de una sociedad, por ejemplo, la manera de vestirse, la manera de saludarse, la manera de cumplir con la ley, la manera de violarla. En la primera definición, que llamaremos clásica, uno puede obtener prestigio. En ese sentido, y solo en esa definición, uno puede decir que un hombre es culto. En la segunda no, porque finalmente casi es imposible egresar de la cultura. Un delincuente también está ejerciendo cultura. Pero aquí viene la soncera. Se utiliza la segunda definición y se le confiere el prestigio de la primera. Y entonces, ante un jugador de fútbol que hace cultura en el segundo sentido, se reclama el prestigio que solamente el primer sentido confiere. Y así son dignos de parangonarse con nuestros científicos, con nuestros filósofos y con nuestros pensadores y artistas, nuestros jugadores de fútbol, que no sería tan malo después de todo, pero también cualquier pelafustán que hace cualquier cosa. Una soncera muy argentina y moderna es decir, yo soy ciudadano del mundo, yo soy universal. Creo yo que le ponen límite a esta soncera los encargados de la aduana y de las migraciones en los Estados Unidos, en Francia, los guardias de la frontera entre México y Estados Unidos. El pequeño fascista que todos tenemos adentro, que era una doble soncera, que licúa las culpas del proceso y al mismo tiempo menoscaba el poder de reacción del pueblo argentino. Una de las sonceras que a mí me han tocado, me han llegado más de cerca por ser de formación militar,
es el hecho de que nuestra dirigencia política en general piensa que disminuyendo la capacidad de las Fuerzas Armadas, vamos a disminuir la posibilidad también de golpes de Estado. Si no lo hacen las Fuerzas Armadas, que están siempre con capacidad para hacer eso, quedan con esa capacidad para hacerlo, y lo van a hacer la Policía Federal, los bomberos, los Boy Scouts, cualquier otro. Es decir, que no se consigue eso. Y sí que se consigue llegar a este peligrosísimo estado de indefensión en que se encuentra ahora la República. Para explotar intensamente y a fondo el petróleo que yace en las profundidades de nuestro territorio, recurriremos al ahorro extranjero. Achicar el Estado es agrandar la nación. En este país no trabaja el que no quiere. Da lo mismo producir acero que caramelos. Se dice, por ejemplo, que Página 12 es un diario progresista, y creo que esto es una soncera. Creo que un medio es un medio, tiene sus intereses, tiene su vocación y trabaja la información de esa manera. El progresismo quizás sea vocación de los órganos políticos, de los estamentos de otro orden de la sociedad. Una soncera actual es decir que hay que actualizar el pensamiento de Jauretche. Jauretche nos enseñó a pensar. Y cuando uno aprende a pensar, no tiene que actualizarse jamás. Gracias por todo. Mira, sí, en algunos planos del pensamiento de Jauretche es absolutamente obsoleto. El país ha cambiado totalmente, el concepto de nación también, etc. Lo nacional suena viejo, y diría yo ha vencido. No solo ocurre que ya no se lo lea Jauretche, sino que en caso de que se leyera a un tipo como este, que fue un autor muy popular, muy vendido, una especie de extraña forma del bestseller, de esas formas que genera La Patria, sería imposible acceder quizás a algunas formas de su pensamiento en el sentido de otras desapariciones que ha habido. Yo creo que estos últimos 20 años no son 20 años, son 200 años, ¿no? El paso clave es el paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, creo. Lo que estamos viendo ahora como cosa más concreta en el aumento del desempleo en el mundo, en otras estructuras de trabajo, digamos, en otros niveles de concentración, en el paso más fuerte hacia estructuras que no son nacionales sino que son de multinacionales, etcétera. Eso es lo que influye, digamos, en todos los procesos, desde la constitución de la familia hasta el consumo, hasta el crecimiento de la marginación y cuentapropismo y el decrecimiento de la clase obrera, en fin. Cunden, es cierto, también algunos aires con respecto a la política. Se dice ahora que han muerto las ideologías, que la política es una ciencia, por ejemplo. Esto, decir que la política es una ciencia es dejarla en manos de los técnicos y de los científicos. Y además, decirle a la gente que no hay nada que hacer. A partir de 1970 en la Argentina no se polemiza. Del 70 al 74, bueno, se ponen bombas, cosas por el estilo, que es una manera particular de polemizar, ¿no? Y después, durante la dictadura, qué polémica ni qué niño muerto. Y después del 83 es como si esta recuperación democrática hubiera desangrado un poco, no hay ganas de polemizar.